buenas. Como siempre digo, gracias a Dios. Gracias a los más de 4,000 suscriptores que se han mantenido firmes a este canal, que lo pudimos rescatar. Estaba perdido, yo tuve que abrir otra cuenta, pero gracias a la tenacidad, al trabajo de una muchacha, una ingeniera de la India, pudimos rescatar la cuenta. La habían hackeado, la tenían oculta, pero gracias a Dios la rescatamos. Y hoy estamos nuevamente, desde ayer ya, antier hice un video desde mi canal, de este canal. Hoy vamos a hacer el segundo video ya para seguir trabajando duro como hasta ahora lo hemos hecho. De veras que siempre, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a ustedes por la confianza, por haberse mantenido ahí, a los últimos 56 suscriptores que acabaron de entrar hace la semana pasada. Amigos, hoy quiero tocar un tema, ese tema de qué pasa en Cuba, la mente del cubano. ¿Por qué? Porque he tenido, me han llamado varios amigos y familiares que me han dicho: Carlos, discutí con mi hermana, discutí con mi prima, discutí con mi tía desde Cuba. Y pregunto, ¿pero por qué? Dice, el problema es que con esto de esta pandemia, las personas en Cuba, que es normalmente estén preocupadas, pero dicen, mira, cuídense, que mira lo que está haciendo Trump, que Trump, y que los Estados Unidos, Y yo le digo a estos amigos, atiende, no discutas, tenemos que entender, porque de ahí cada uno de nosotros salimos, de esa realidad. Porque es una realidad hoy que ellos no pueden salir de esa realidad. Tenemos que entender que la dictadura cubana, por 61 años, y más de nuevas generaciones que han nacido, ¿cuántas generaciones han nacido con esta revolución? Que lo principal de ello, ¿cuál es? El adoctrinamiento y la propaganda. El Partido Comunista Cubano tiene una maquinaria de especialistas en propaganda para que esa propaganda te llegue a tu mente. La propaganda más efectiva que tienen ellos siempre va a ser la comparación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Recuerden que la mayoría de los cubanos que emigran de Cuba, la mayoría de los cubanos que están fuera de Cuba radican en los Estados Unidos y principalmente en Miami, en el sur de la Florida. Ahí radica. Todas las comparaciones negativas que ellos tengan que hacerse con los Estados Unidos van a hacerlas. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener al cubano desinformado totalmente. Ahora hay una nueva era, es la era de la tecnología, la era de la información, pero no todo el mundo en Cuba, la gran mayoría del cubano no tiene acceso a la información del exterior, no tiene acceso a las redes sociales. Hay un gran grupo de cubanos que tienen acceso a las redes sociales, pero si ellos se empiezan a mirar videos o a mirar información, a buscar información, se le come completamente la data y pierden ellos, porque es muy caro el internet en Cuba, es muy caro mantener el internet en esa patria, algo que la dictadura hizo con dolo, mantener el internet alto, los topes altos, para que tú no puedas acceder a la información. Entonces, ahora, desde que tú abres el noticiero o de que tú sales el periódico Gramma, la primera página del periódico Gramma es dedicada a los Estados Unidos. ¿Qué dice el periódico Gramma? Bueno, el periódico Gramma dice que en los Estados Unidos se perdieron 17 millones de empleos, que en los Estados Unidos, en Nueva York, están muriendo miles de personas. No es mentira que en los Estados Unidos están muriendo miles de personas, pero tenemos que ver ahora el tamaño de los Estados Unidos y la cantidad de habitantes que tienen los Estados Unidos. ¿Cuánto es el porciento de personas que están muriendo realmente en los Estados Unidos? Si tú comparas y pones el mapa en los Estados Unidos, en Europa, Estados Unidos es 10 veces más grande que Europa. Entonces, y la población de los Estados Unidos, mucho más grande que la europea. Ahora, no solamente viven norteamericanos en este gran país, vivimos personas de diferentes países del mundo que conforman una gran nación. Estados Unidos es un país donde hay metido varios países. Entonces, el periódico Gramma abre con esa noticia. Entonces, hoy en la televisión, el noticiero de Serrano, que es el noticiero nacional, abre con la noticia de los Estados Unidos. Entonces, todos los Estados Unidos, y claro, eso va a un efecto de la mente, va directo al cerebro, y Estados Unidos, la situación en Estados Unidos, y esta información no te deja ver a ti la realidad que están viviendo en Cuba las personas. Porque hoy las colas son interminables. Hoy las personas, fíjense esto, hoy las personas en Cuba hacen cola, salen a la calle, se plantan en la tienda
y hacen una cola. Oye, ¿qué sacaron? No, nada, pero es por si sacan algo. Entonces nos han tenido así durante 61 años. Nos han tenido en 61 años de cola en cola. Y eso no nos deja pensar a nadie. Porque estamos buscando la sobrevivencia. Yo siempre digo que Castro hizo con nosotros el experimento espartano. Es luchando, luchando, y los mejores van a ser los que van a comer. Van a sobrevivir en esta odisea. Entonces, si yo mantengo al pueblo entretenido en las colas, el pueblo no piensa en política. El pueblo no va a pensar en un opositor o en tumbar el régimen. Tranquilo, porque yo tengo que resolver el problema. Entonces, nos hemos mantenido, esta dictadura se ha mantenido 61 años echando la culpa a otros. Ahora, hay que entender que las personas no han entendido esto. Fidel Castro vino a hablar del bloqueo norteamericano, del embargo norteamericano. Bueno, él le dice bloqueo después que se le cae el financiamiento de la Unión Soviética y el campo socialista. Estamos hablando de una ayuda de más de 160.000 millones de dólares, que en 30 años Cuba recibió esa ayuda. Ahora, ¿qué pasó con esa ayuda? ¿Qué hizo Castro con billones de dólares que le dio la Unión Soviética y el campo socialista? Él los malgastó en guerra subversiva. Él los malgastó en las aventuras en el África. Entonces, se paró completamente el desarrollo del país, porque tenemos que entender cuánto costó la aventura de Angola por más de 20 años. Cuánto costó mantener los grupos subversivos de América Latina. Ahí se va el dinero. Entonces, cuando tú oyes y escuchas a los defensores del castrismo, perdón, que me cuando tú escuchas a los defensores del castrismo decir, el problema es que es el embargo. Bueno, sí, Cuba está así por el embargo y Cuba está así por el bloqueo. Entonces, eso es un factor multiplicador que todo el mundo dice, los defensores del castrismo, no, oye, el bloqueo, y el bloqueo es el culpable. Bueno, es que Cuba, tenemos que entender, yo le digo así a algunos defensores del castrismo, yo no discuto mucho con ellos, digo, bueno, ¿y qué pasó con los 30 años de ayuda de la Unión Soviética que no se hablaba de bloqueo? Que estamos hablando de esa ayuda millonaria, que en Cuba Castro no pudo hacer una carretera en el país. La única carretera que pudo hacer Castro bien, que la hizo, y hizo una autopista, fue de la Novia del Mediodía hasta Pinar del Río, porque tenía la finca, la deseada en Pinar del Río. Pero la carretera llega hasta Santa Clara. El castrismo en 61 años, fíjense esto, en 61 años el castrismo no pudo terminar una carretera, amigos. Entonces, este sistema ineficiente completamente, con este desgobierno, ineficiente completamente, le echa la culpa de que el cubano o el país está como está, porque estamos embargados, estamos bloqueados por la potencia número 1 del mundo. Bueno, yo quiero hacer un estudio, o vamos a hacer una interacción con ustedes, como algunos lo digo, con unos defensores. Ok, vamos a suponer que Castro, él nacionalizó las compañías gringas. Compañías americanas, entiendan esto, que estas compañías americanas en Cuba daban empleo, pagaban impuestos, y los cubanos, entiendan esto, escuchen, los cubanos que trabajaban en las compañías americanas en Cuba eran los empleados que mejor ganaban en Cuba. Negros y blancos, mulatos, cualquiera que trabajara en las compañías norteamericanas en La Habana eran los mejores pagados. Ahora, estas compañías creaban empleo, y cuando crean empleo estas compañías, llega el desarrollo a las áreas donde estén ellas. Pero Castro, ¿qué hizo? La nacionalizó. Bueno, bien, la nacionalizó a las compañías norteamericanas, vamos a decir nacionalismo. Ok, pero Castro no le pagó a estas compañías norteamericanas, pero bueno, ok. Ahora, hay un embargo que no se habla, y nadie habla de los defensores del castrismo. Ok, Castro, cuando en el 65 ya, él decide embargar todas las empresas del país, ahora Castro le quitó los negocios a los cubanos. A un cubano, porque tenemos que entender, la República de Cuba, cuando Castro triunfa, es una república joven, 59 años de establecer una república, después que nos independizamos, que vino la independencia, al final de la lucha independentista, que hasta el 1902, que los mambises, los Estados Unidos intervino en Cuba, hasta que después, en el 1902, los americanos, el 20 de mayo, por primera vez se iza la bandera en La Habana Vieja,
en el Palacio de Gobierno, que Estrada Palma es el presidente del país, ahí empieza la República de Cuba. Una república joven realmente. Quiere decir que en 57 años o 56 años, Cuba empezó los cubanos a tener y a ser dueños y a crear negocios los cubanos, conjuntamente con las compañías extranjeras. Pero ahora, en el 48, en el 1948, Cuba tiene un repunte en su economía hasta el 1959, un repunte, hasta el 1958. Diciembre de 1958, la economía cubana tiene un repunte exponencial. Crece exponencialmente. Ahora, de este crecimiento, los grandes dueños, o los dueños de las pequeñas y medianas empresas, eran cubanos. Entonces, ¿qué hizo Castro? Castro le quitó, cuando él embargó, porque hay un embargo, es el embargo de Castro hacia el pueblo cubano, hacia los dueños de los negocios en Cuba, que lo comenzaron el abuelo o el señor jovencito, comenzó una ferretería, abrió una bodega, abrió una fábrica, abrió un taller, abrió una peluquería, abrieron tiendas. Cuba empezó a florecer del año 48 hacia adelante con las empresas cubanas, que estos dueños de estas empresas cubanas daban empleo en los lugares o en los territorios donde yo estaba. Bueno, de ese embargo nadie habla y no se ha indemnizado al dueño de la bodega, no se indemnizó al dueño de rastro o al dueño de cualquier negocio pequeño y mediano en Cuba. Fidel se los quitó y Fidel nunca los embargó. Ahora, hay un caso muy conocido, vamos a hablarlo, por si hay amigos extranjeros que me están escuchando. Está la bodeguita del medio. La bodeguita del medio existe antes de la revolución, antes que Fidel tomara el poder. Esto fue idea de un grupo de amigos hacia el dueño de la bodeguita del medio, hacia el matrimonio, al esposo, a la señora del matrimonio, que cocinaba muy rico. Oye, que abriera para que los amigos comieran esto que lo otro. Y ellos abrieron ese negocio, la bodeguita del medio. Cuando triunfó la revolución, que Fidel empezó a embargar los negocios de los cubanos de a pie, los negocios del cubano que nació en Cuba, que tiene derecho ese cubano porque es su patria, abrieron un negocio legal, ético, moral, pagaban impuestos. A Fidel los nació, no se los quitó. Y ahora Fidel abrió, en la bodeguita Fidel se apoderó, la empresa de turismo de Cuba se apoderó y puso al señor, al dueño, ahora a ser empleado del gobierno. ¡Qué locura! Entonces ya no es lo mismo. Ya tú me estás quitando mi propiedad, que yo la comencé desde los cimientos, que arriba vivía yo y abajo puso el negocio. Tú vas a cualquier país latinoamericano y las personas tienen arriba su casa y abajo los negocios. Y los gobiernos no se lo quitan. Bueno, la dictadura cubana, Fidel lo quitó. Y le quitó al dueño de la bodeguita del medio, le quitó su negocio. Y lo puso ahora a ser empleado del gobierno. Entonces ahora el dinero que se recaudaba en ese establecimiento ya no se quedaba el dueño del negocio. ¿Quién se quedaba? Bueno, se quedaba el gobierno y le pagaba una miseria al dueño, al ex dueño de la bodeguita del medio, que ahora es el administrador de la bodeguita del medio. Pero eso pasó con la bodega de un señor que se llamaba Carmelo en La Lisa. Ahí en La Lisa, Carmelo, un señor, él y su papá, antes de la revolución, abrieron una bodega. Ahí en la esquina 158, no me acuerdo no me acuerdo la calle exactamente, el señor Carmelo abrió una bodega. Cuando triunfó la revolución, Fidel le quitó la bodega al señor Carmelo y puso a Carmelo de empleado ahora del gobierno. Ya el interés de Carmelo no era el mismo. Ahora Carmelo, ¿qué tenía que hacer para sobrevivir? A Carmelo tenía que agarrarlo un poquito por aquí porque no le alcanzaba. Ya ahora la cuota es normada, la comida es normada, hasta Carmelo tenía la comida normada. Ahora Carmelo y el empleado, porque los dos son empleados, Carmelo que era el dueño, ahora es el administrador, y el empleado, si era otro más, robaban. Y así se ha mantenido el país durante 61 años a lo largo y ancho de todas las empresas cubanas, todo el mundo robando. ¿Por qué? Porque no hay sentido de pertenencia. Porque el dueño es el Estado ladrón, el Estado corrupto. Entonces ahora yo soy un profesional, yo estudio 5 años y cuando yo termino de estudiar, que ejerzo mi profesión, no puedo vivir acorde a mi profesión porque el gobierno me paga una miseria. Porque ahora el gobierno dice que él me da la educación gratis. Y no es gratis.
Ahora, el gobierno a un médico cirujano no puede darse la vida de un gusano de Miami, que ahora el gusano de Miami va a Cuba y vive mejor que el médico. Un tipo que en Cuba no era nadie, se vino para Estados Unidos, trabaja en cualquier cosa en los Estados Unidos y tiene dinero y ahora se hospeda en los hoteles de los Castro y disfruta en los hoteles de los Castro con el dinero que trabajó duro en los Estados Unidos. Y ahora el médico que salva vida en Cuba, que está en bicicleta en Cuba, que está fajado con las personas con el COVID-19 en Cuba, no puede darse el lujo de ir a un hotel todo incluido con su familia porque el salario que ese médico percibe no le alcanza. Entonces es una realidad que hay en Cuba. Fidel Castro quería una sociedad de pobres, porque con una sociedad de pobres yo controlo mejor. Yo tengo que eliminar a todos los empresarios. Tengo que eliminar a toda la gente pensante y ahora yo voy a hacer una educación acorde a mi ideología y a todos los pensantes que se me larguen del país y los meto presos. Yo recuerdo que Huber Mato, en un almuerzo, el comandante difunto Huber Mato, que en paz descanse, me dice en un almuerzo un día, oye Carlos, hablando, él me dice, lo que sucede es que Fidel Castro, yo le digo, Fidel, mira, a los empleados, el gobierno tiene que hacer la ley y seguir esta ley, que a las empresas tienen que pagarle el aguinaldo y las utilidades a los empleados. Fidel dio el grito en el cielo, según el comandante Huber Mato, que Fidel dijo, no, a los empleados no se le dan utilidades ni aguinaldo. Pero dice, ¿por qué, Fidel? No, porque si no se empiezan a confundir y empiezan a pensar en mucho dinero. Y no, es el sacrificio lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y yo digo, wow, ¿cómo yo aprendo qué son los aguinaldos? Bueno, cuando yo salgo a México, que trabajo en una empresa mexicana que me paga de guardaespaldas mucho mejor que lo que me pagaba Fidel Castro en Cuba, estos empresarios mexicanos le daban a sus empleados el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, así establecido por la ley mexicana. Cada empleador en México, digo de México porque es el país donde viví, cada empleador en México tiene que pagarle el aguinaldo a sus trabajadores y las utilidades de la compañía. Explico. Aguinaldo son 3 semanas de diciembre, te va a pagar 3 semanas para el aguinaldo. Quiere decir más 3 semanas más que te va a regalar de dinero tu empleador. Y las utilidades son que en abril, de las utilidades en el cierre fiscal del año fiscal, de las utilidades que tuvieron la compañía, las tuvieron todas las compañías, ahora de esas utilidades de millones de dólares, 1% se va a distribuir para los empleados mexicanos de las empresas que trabajan formalmente. Eso existe en México actualmente. A ver si hasta que no lo quite el señor López Obrador, este comunista que hoy está gobernando ya México, acabando con México. Pero es la realidad. Entonces Fidel acabó con todo eso y Fidel prefería una sociedad de pobres. Entonces, ¿qué sucede? Retomando lo de las familias que te llaman, por buena onda te llaman, te quieren, preocupados, pero siempre te meten el veneno. Oye, que Trump nada más lleva 4 años en el gobierno. Y ustedes llevan 61 años, ese gobierno lleva 61 años en el poder, sin hacer elecciones, sin darle oportunidades al cubano. Bueno, ¿qué sucede? Que ese gobierno llegó el momento que la realidad lo atrapó. Entonces, esa realidad de un gobierno ineficiente que busca culpable, ahora el gobierno traspasa esa realidad al núcleo familiar. Entonces, un núcleo familiar, una familia que no le alcanza el dinero, que no resuelve la comida, que tiene que hacer cola, que la mujer no tiene ropa, que el tipo no tiene ropa, que el niño llora por la leche, llora por el juguete, llora por esto, llora por lo otro. ¿Qué sucede? Que ahora lo atrapó a esa persona, también lo atrapó la realidad. Y ahora no puede salir de esa realidad. Y ya la realidad los atrapó. Entonces hay que buscar culpables. Yo me siento mejor buscando culpables que el culpable es Trump o el culpable de los Estados Unidos. Ahora, sin saber los cubanos que ellos están viviendo una realidad insoportable. Pero es que no podemos hacer nada, porque imagínate que ya con 60 años naciste con esa revolución. Ahora tú estás atrapado y tienes que estar atrapado en el discurso mentiroso y descarado del régimen cubano. Eso, yo cuando escucho a alguien que vive fuera de Cuba, como siempre digo, que defiende a la revolución cubana, porque a mí me critican y dicen, tú eres mal cubano, la inmundicia, ese que anda por ahí
La rata inmunda comunista, aprovechada, no es comunista, es un aprovechador, es un desvergonzado. Dice, no, que tú eres mal cubano, te inyectaron algo en Miami. A mí no me inyectaron nada en Miami. Tú me catalogas de mal cubano porque yo estoy atacando al régimen que tú defiendes desde la comunidad del capitalismo. No. Yo no ataco a Cuba. Yo ataco al régimen imperante en mi patria que oprime y tiene sin sueño, sin esperanza a millones de cubanos. No podemos, hay que entender que hay que separar, porque Fidel Castro secuestró a la nación. Fidel Castro, él es Cuba, él era Cuba. La revolución cubana socialista es Cuba. Entonces, si tú hablas mal, no eres buen cubano del gobierno. No eres buen cubano, pero lo más lindo, que te topas a personas de extranjeros que te dicen y te atacan cuando ellos en sus países critican a los gobiernos o al sistema imperante en sus países, pero a mí me atacan de mal cubano, porque yo ataco al régimen cubano y le digo las verdades al régimen cubano. Entonces, amigos, ya para terminar, estamos atrapados en esa realidad, que para salir no es fácil. Desgraciadamente no es fácil. Hay que entender a los hermanos, a nuestra familia que está en Cuba, que está oprimida, que recibe una información distorsionada completamente, que no van a entender, porque ellos van a poner siempre las imágenes malas del capitalismo. No ponen nunca las cosas buenas del capitalismo. Entonces, no nos fajemos con nuestra familia. Tenemos que seguir nosotros informando y que estos videos de todos los cubanos les llegue a millones de cubanos que puedan entender cuál es nuestra lucha, que puedan entender la realidad que ellos mismos están viviendo y que no son capaces de ver esa realidad, que hoy los oprime, porque tenemos el efecto del síndrome de Estocolmo. Nos enamoramos del secuestrador y ahora salimos de Cuba y nos enamoramos de ese secuestrador. Yo voy a hacer un análisis en el próximo video, porque también quiero hablar de lo vulnerable que están, los más vulnerables en Cuba, los ancianos cubanos. Hoy ya eso está en Villa Clara, y no solamente en los asilos en Villa Clara, sino los asilos a lo largo y ancho del país. Las penurias que está viviendo el país, las carencias económicas que se está viviendo en Cuba son insoportables. Y ellos están atrincherados en sus ideas. Amigos, gracias de veras por la confianza. Gracias a ustedes. Gracias por seguirme. Y vamos a seguir. Compartan. Denle a la campanita. Vamos a hacer cosas más grandes en este canal. Vamos a empezar a hacer muchas cosas mejores, más visuales, para ir analizando los discursos, ir analizando cosas de esta gente. Dios me los bendiga a todos y cuidémonos de esta pandemia. Y recuerden, el cacerolazo hoy a las 9 de la noche, todos los cubanos. Bye.